Ha pasado una. ¿Cómo te has peinado? Pues yo creo que vino a la par. Entiendo que por lógica lo normal es que te llegue la historia, y es verdad, sí, pues posiblemente me llegó la historia, dije quiero hablar sobre esto, pero además lo quiero hablar así, o sea, quiero poner el foco en los pequeños, que es algo novedoso, es algo que no se había visto. Entonces ya desde el guión está todo eso perfectamente apuntado, que voy con ello, qué cosas que dejo fuera del cuadro, lo que se oye pero no se ve, en fin, todo eso está en el guión, sí. Bueno, que creo que nunca se ha hecho esto antes en cine. Yo por lo menos no lo he visto, no tengo ningún referente. Y siento que a mí, como cuando lees las noticias, de repente ves qué ha pasado, lo que ha pasado, ¿no? Y que de repente quedan dos niños, ¿no? Y había dos niños en la casa, o lo hicieron delante de eso. A mí eso me generaba tal pavor y me genera tal el enfado y indignación, que dije, es que no puede quedarse solo, esos niños no pueden ser solo un número, ¿no? Una cosa como, pues es un número, no, es que son niños que han vivido, porque hasta llegar ahí, ¿qué ha pasado con esa infancia? Y sobre todo, ¿qué pasa después de la tragedia? ¿Qué pasa después de la tragedia con esos niños? Porque la verdadera tragedia para mí empieza ahora. ¿Qué pasa? Empieza donde acaba la película. Cómo esos niños pueden crecer después de haber tenido una infancia como la han tenido. En fin, entonces me parecía oportuno poner el foco en los pequeños. Sí, bueno, porque todavía nos queda mucho que hacer. Parece que estamos avanzando mucho en este tema, pero todavía claramente no está dando resultados, porque sigue pasando. La única diferencia que existía en los 80 a ahora es que en los 80 a ese tipo de comportamiento o de relación tóxica familiar no había un nombre para nombrar eso, no existía ni siquiera el nombre, con lo cual algo que no tienes un nombre pues no existe o no se percibe. Y a partir ya del 2000 y pico ya empezó, en 2001 se hablaba de malos tratos. Luego ya con la ley de género, la ley de violencia de género, se empezó a nombrar y ahora es violencia de género, pero es que en esa época ni siquiera había un nombre para nombrarlo. Pero la realidad es la misma, exactamente la misma, y sigue pasando igual. Y en aquella época se podía justificar al no ser reconocible, digamos, o al ser aceptado socialmente eso, pero es que ahora no hay excusa. Ahora es más terrible, porque ahora tenemos información, ahora sabemos nombrarlo, sabemos identificarlo, que es muy importante, entonces no puede pasar. Y lo peor es que está pasando en gente joven. Entonces algo está fallando en la educación, o en algo, no sé. No es biográfica, ya lo he contado, es biográfica, pero sí que, como digo, donde ubico estos personajes es en una Sevilla y en un lugar que conozco y en un tiempo concreto que fue mi infancia. Pero lo bonito es que la gente que la ve conecta a muchos niveles, no solo ya con el drama, que no todo el mundo ha tenido que vivir una situación así, ni mucho menos. Mucha gente conecta a través del retrato de la infancia que sale en la película que hago. Porque al final la película también habla de memoria y de una memoria común que muchos, sobre todo los que tenemos una cierta edad, hemos vivido, ¿no? Una infancia en la calle, una infancia donde los niños pues, se rompían la rodilla porque jugaban al fútbol y se caían o se te abría. Todos los niños tenemos aquí todos nos hemos roto todos tenemos un punto aquí porque todos nos hemos dado ahí o nos hemos chocado la cabeza. Ahora ya los niños eso no pasa mucho. ¿Por qué? Pues porque no juegan en la calle. No, están en casa. Pero yo quería también hacer ese homenaje a esa infancia nuestra tan bonita, que éramos niños y éramos felices con cualquier cosa. Todo era un acontecimiento. Ir por primera vez a la piscina
en verano era un acontecimiento, era lo mejor que te podía pasar. Entonces, no sé, me parecía bonito también hacer ese homenaje a nuestra infancia. Sí, claro, ha sido como esperaba porque, bueno, es que llevo mucho tiempo trabajando como actriz y en muchos trabajos diferentes y adaptándome a muchas situaciones, a muchos directores, a muchas circunstancias, ¿no? Y a muchos países, en fin. Entonces, digamos que el oficio de estar en un set y todo lo que pasa, eso lo tengo muy aprendido, muy interiorizado. Entonces, todo lo contrario, ponerme delante de la cámara, ponerme detrás de la cámara y dominar, ¿no? Y controlar todo eso, es que ha sido increíble, ha sido maravilloso y es que estoy en mi salsa. Lo que siento es que por fin he dado con la horma de mis zapatos. Fíjate lo que te digo. No es que no siga o vaya a seguir interpretando, obviamente seguiré, pero realmente lo que a mí me gusta es estar detrás de la cámara. Wow, pues como es que estoy orgullosa es que no sé, de un poco de todo, ¿no? De haber, quizás de haber otorgado de mucha veracidad y de mucho realismo a esta historia. Creo que la película respira realismo desde un lugar muy bonito y muy hermoso y muy cuidado, porque es verdad que quería contar un cuento, pese a todo esta película es un cuento. Y la imagen proyecta tiene esa sensación. Y eso lo he conseguido, ¿no? Hablar de la tragedia desde un lugar luminoso. Y esa mezcla no sé, me siento orgullosa de ella. Sí, estás sentir orgullosa. Es que a veces tenemos que hablar también más de lo que nos gusta de nuestro trabajo, que parece que... Sí, es verdad. Que hay que ser más humilde y no, pues si he hecho algo de lo que estoy orgullosa, que le das ese espacio de decir, mira... Sí. Y también estoy orgullosa, ¿sabe de qué? De no haber desfallecido durante todo este tiempo, de no haber tirado la toalla. Porque desde que escribí el guión hasta que lo pude levantar, pasaron muchos años y hubo momentos realmente en el que hubiese sido muy fácil decir ya, venga, mira, no, esto no es para mí, no lo voy a conseguir y haber tirado la toalla, pero nunca lo hice. Nunca perdí la esperanza, dije, bueno, el tiempo me dará la razón y ahí estuve y mira, ahora estamos aquí. Los niños tienen una capacidad de adaptación increíble y de entendimiento y son esponjas. O sea, ellos llegaban allí al set solamente al ver el decorado, de una manera ya estaban ahí. O sea, y jugaban con las cosas, tal con los bloques, como es. O sea, no... Claro, es verdad que son niños de pantalla, son niños digitales y mis niños son analógicos, ¿no? Sí, en todo caso, ¿no? O sea, pero se adaptaron perfectamente, entendieron perfectamente. No había que explicarle tampoco, eso eran los 80, no había que explicarle nada. Simplemente, secuencia por secuencia o escena por escena, la íbamos trabajando. Ellos tampoco estaban muy enterados de qué pasaba antes, de qué pasaba después, porque no se trata de eso. La hicimos por partes y directamente ellos llegaban allí y interactuaban con lo que tenían, de manera natural, porque los niños que tienen esa capacidad maravillosa de adaptarse y de entender el universo que les rodea. Cuando yo era pequeña como tú, soñaba con vivir en una playa de arena blanca, en una casita de madera. Y me imaginaba abriendo la mente